Porque quiero aprovechar los minutos hasta las 12 del mediodía, porque estamos con Martín Siracusa, que siempre en nuestra columna económica nos trae visiones importantes de lo que está pasando y cómo se ve el mundo. Eh, y un tema trascendental es qué va a pasar después del COVID, o qué está pasando después del COVID, qué pasa con la economía. Hay situaciones de inflación en varios lugares del mundo. Obviamente no como en la Argentina, somos los número uno en eso, pero claro está que en otros lugares se está hablando entre 9 y 10% de inflación, y uno se pregunta cuáles son los desafíos después del COVID para la economía. Hola Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando, Martín? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un placer estar acá. Lo mismo, lo Te mismo. escucho bien, ¿vos no? Ahora sí, perfecto, Martín. Bueno, dale, empecemos porque Ah, ahora te sí. quiero escuchar con mucha detenimiento porque es un tema que está preocupando los desafíos post-COVID en la economía de todo el mundo. Así es, y el reporte del Banco Mundial sobre desarrollo de este año prácticamente es exclusivo un análisis de lo que significó la mayor crisis económica que hubo en el mundo en los últimos 100 años. Wow. Y esto es un tema muy interesante porque incluso en la Segunda Guerra Mundial, solamente se redujo la actividad económica en el 60% de los países. En Ujú. cambio, en el COVID, esta crisis afectó al 90% de los países, casi todos. O sea, fíjate que comparado con la Segunda Guerra Mundial, esto fue mucho más extendido, Ujú. fue mucho más extendido. Y la economía mundial se contrajo alrededor de un 3%. Pero Bien. hay Claro, algo que muestra, sí, no, está bien, te estoy escuchando, pero se contrajo un 3%, pero el problema es lo que puede llegar a pasar de acá al futuro, es decir, la salida, cómo salir, porque a algunos países la están viendo difícil y a esto se suma la guerra en Ucrania. totalmente. Y eso creo que es la característica de la crisis, la desigualdad. Cuando uno mira qué pasó en los países de menos ingresos, ahí se ve que, mira, el 50% de la gente en Sí, los países de menores ingresos hoy no puede sostener el consumo básico por más de 3 meses. claro. Por más de 3 meses. Y es la primera vez que pasa en 40 años que la pobreza sube en todo el mundo. O sea, fíjate la desigualdad que hay, ¿no? Porque si uno mirara hoy China o mirara Estados Unidos, que por ahí Estados Unidos hoy enfrenta un problema inflacionario, pero prácticamente ya volvió al nivel de actividad que tenía. Ujú. Ya se fue recuperando y China creció, es impresionante, pero paró de crecer nada más, pero nunca dejó de crecer. Entonces este informe del Banco Mundial, en lo que hace énfasis es en todas las fragilidades económicas que dejó el COVID. La inflación es un tema. ¿Por qué? Porque la inflación genera también un intento de los países de resolverla subiendo las tasas de interés. Ujú. Y eso lo que genera es una gran restricción de crédito. Entonces, el principal problema que ve el Banco Mundial y que lo pone en este reporte eh, es la escasez de crédito dificultó para la recuperación y para el desarrollo, especialmente en las personas, en los países en donde no hay tantas herramientas, en Ujú. donde por ahí, por ejemplo, ¿no? Si uno Y pensara en Argentina, Argentina, hay un claro, gran porcentaje de la población claro, Argentina. que no tiene la posibilidad de poner su casa o sus activos como garantía de un crédito simplemente porque no tiene ninguna perdón, no tiene ninguna escritura. Claro, claro. Entonces ahí es donde más afecta. Y hay algo muy interesante en este informe, es que le dedica 2 páginas a un caso de estudio. Ellos ponen caso de estudio. Y el caso de estudio es Argentina en el año 2001. Eso me pareció fantástico, porque un poco nos lleva a pensar qué aprendimos de esta crisis y, por, y si lo podríamos haber aprendido antes, ¿no? A ver. En primer lugar,
algo se ha aprendido de crisis anteriores y es que los gobiernos han actuado muy rápidamente. Ujú. Y los paquetes de ayuda fiscal, o sea, de ayuda y de dinero de los gobiernos fueron de un 5% en algunos países, Argentina está cerca de eso, hasta un 45, Wow. 50% del PBI en los países más desarrollados. O sea que hubo una gran también desigualdad en la respuesta de los gobiernos. Ujú. Pero fíjate que cuando hablan del corralito, y son 2 páginas, es muy interesante, eh, cuando hablan del corralito, justamente lo que dicen es, en Argentina, durante este tiempo, se generó en el 2001, como salida de la convertibilidad, una gran restricción de crédito, una gran restricción financiera. Recuerden lo que significó ese corralito, que la gente no podía sacar su plata del banco. Exacto. Recuerden la imposibilidad que había para cualquier cosa, ¿no? Exacto. Y como el que tenía dólares, tendrá dólares, pero al final le dieron pesos. Exacto. Entonces ese es el aprendizaje que está teniendo el mundo hoy. ¿Cómo enfrentar como salida de esta crisis un canalizador espectacular del movimiento económico que es el crédito? Ese es un poco el resumen de este reporte de desarrollo del Banco Mundial. Sí, re interesante, Martín, pero digamos, no quiero despedirte sin preguntarte si crees que digamos, que el gobierno argentino está haciendo de alguna manera los deberes necesarios, sea a través de Martín Guzmán o sea a través de, digamos, de por ahí el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Trabajo, para alinearse con lo que el mundo está recomendando que hay que hacer. Bueno, lo que pasa que uno dice lo que le dice al Fondo Monetario Guzmán y después lo compara con lo que hace el gobierno, ahí tenés un problema de entre hacer y decir. Ujú. Lo que dice el gobierno Guzmán es, bueno, vamos a bajar el déficit, vamos a bajar la inflación, vamos a reducir la emisión monetaria. Ahora, lo que hacen es justamente algo muy Lo diferente. contrario. Aumentamos los impuestos, aumentamos el gasto, tenemos no hay, digamos, y además hay un tema de confianza, ¿sabes? Hay un tema que tiene que ver con la confianza. Porque lo que ha pasado en países desarrollados durante esta crisis es que los gobiernos han comprado deuda de las empresas. Ujú. Entonces han, de alguna manera, absorbido ese riesgo. Ahora, lo que pasa en Argentina es que el gobierno no tiene, o sea, es más difícil confiar en un gobierno que confiar en una empresa. Claro. Entonces el gobierno no tiene la capacidad de decir, bueno, yo absorbo ese riesgo y por eso tenemos los niveles de riesgo país que tenemos hoy, que son altísimos, y la inflación que tenemos, porque después toda la inflación y el riesgo país se mueven juntos, porque son justamente la muestra de la desconfianza. La inflación es la desconfianza en la moneda Exacto. y el riesgo país es la desconfianza en el, es decir, en si te prestan plata o no te prestan plata. Entonces el gobierno tiene que hacer tiene que cambiar su comportamiento para poder hacer esto y tiene que ser muy claro. Y ser muy claro implicaría, por ejemplo, eliminar la mitad de los ministerios que han creado. O sea, decir, miren, tenemos, no sé, 20 ministerios, vamos a dejar 10, Ujú. porque si no, nadie les va a creer. Se Porque si entiende. vos vas despacito, despacito, despacito y vas bajando un puntito, no generas ningún impacto. Martín, clarísimo como siempre y me parece una columna muy, muy interesante para desandar el camino de lo que deberíamos hacer estando en sintonía con el mundo en la salida post-COVID. Te mando un abrazo grande. Nos vemos pronto. Mu- Muchas gracias, un abrazo, que tenga Chao. linda semana. Gracias. Gracias. Martín Siracusa, en la columna económica de todas las semanas, la verdad, muy interesante. Como Sí.